Escuela TV, primer y segundo grado, primaria. Buenos días, bienvenidos a esto lo que es la clase de primero y segundo grado. El día de hoy corresponde a la asignatura de lengua materna. Pero primero que nada, quiero darle una felicitación adelantada a todos los maestros que nos están viendo, ya que mañana es el Día del Maestro. Igual ustedes, niños, si están en casa, recuerden felicitar a sus maestros los que puedan y pues esperemos que tengan un lindo día, lo que es el día de mañana. Se los damos por adelantado. Y ahora sí, pues damos inicio. Le doy la bienvenida a la maestra Blandi, esperando que también tenga un bonito día el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias, maestra Yuli. Buenos días, padres de familia, alumnos que nos acompañan en esta emisión más de Escuela TV, tanto por televisión, radio y diferentes redes sociales. Les agradecemos mucho su presencia y el día de hoy vamos a hablar acerca de lengua materna, en esta ocasión primer grado. Recuerden, vamos a hablar con lengua materna primer grado. Maestra Blandi. Y para dar inicio, quiero primero que nada agradecer a los niños que nos mandaron sus fotografías. Y ahí tenemos algunos de los alumnos, Iker, Oscar, a Paola, también tenemos a Arlet. Muchas gracias a estos niños que nos mandaron sus fotos, a Edson. Y nos vamos al aprendizaje esperado. ¿Cuál es, maestra Blandi? El aprendizaje esperado del día de hoy es que practiquen la lectura del cuento con las voces y la entonación adecuada. Es un tema que ya hemos estado viendo y el acertijo del día de hoy, que es muy interesante, dice así: soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. ¿Qué será, maestra Yuli? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora sí se las pusimos algo difícil. Sí, yo creo que sí, van a batallar un poquito, pero bueno, esperemos que para el final de la clase ya sepamos cuál es el resultado, la respuesta. Vayan pensándole, niños. Para dar inicio, como les decía, nos vamos a ir al libro de lengua materna, página 189. Durante este proyecto estuvimos realizando algunos cuentos. Ustedes, no sé si lo recuerden, en las clases anteriores escribieron unos cuentos y también realizaron lectura de estos. Pero la última parte en donde nos quedamos fue que tenían que escribir su propio cuento o recordar alguno de los cuentos tradicionales y escribirlo, desarrollarlo, llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ya después de que terminamos nosotros nuestro cuento, lo vamos a leer. Vamos a emplear diferentes voces. No sé si recuerden en la clase anterior que utilizamos diferentes voces y entonaciones de acuerdo a los signos, ya sea de interrogación o admiración. Y entonces ahí practicamos un poquito. Bueno, ahora vamos a juntar todo lo que hemos aprendido en cuanto a la lectura y a la entonación para poder desarrollarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle lectura a este y para esto vamos a ver un pequeño ejemplo este es un cuento del libro de lecturas, primer grado, lengua materna, lectura, recuerda, páginas 66, 67, 68 y 69. Entonces ahí vamos a darle lectura, la maestra Blandi te va a dar un ejemplo de cómo debes de leer. Vamos a dar inicio. ¿Se acuerdan que en una ocasión pasada hablamos acerca del pastorcillo mentiroso? Bueno, en esta vez, había una vez un pastorcito que estaba cuidando su rebaño de ovejas en el monte. Un día decidió divertirse asustando a los campesinos que se hallaban en las cercanías y comenzó a gritar: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo quiere comerse mis ovejas! Los campesinos dejaron sus tareas y corrieron a ayudarlo. Cuando vieron que no era cierto y que el pastorcito se había burlado de ellos, regresaron enojados a su trabajo. Poco tiempo después, el pastorcito volvió a hacer lo mismo y los campesinos nuevamente llegaron corriendo, pero se dieron cuenta de que el pastorcito solo lo hacía para reírse de ellos. Pero sucedió que un día un lobo apareció en el monte y empezó a matar a las ovejas. Esta vez el niño, asustado, corrió en busca de ayuda gritando: ¡El lobo!
lobo se está acabando con mi rebaño! ¡Socorro! Por más que gritaba, los campesinos no se movieron, pues pensaron que era otra de sus bromas. Y así fue como el pastorcito perdió todas sus ovejas. Es así como termina nuestra lectura del pastorcito mentiroso. Pero recuerdan que habíamos platicado que él hacía sus bromas y los hacía correr a todos los campesinos y a todos los del pueblo para en busca de ayudarlo. Ya de tantas veces, pues ahora no fue cierto. No fueron a ayudarle, así que el pastorcito se quedó sin ovejas y él aprendió a no volver a mentir. Muy buena lección, maestra Blandi, muy bonito cuento. Y lo importante aquí también es, si pusieron atención en la entonación que la maestra Blandi nos hizo en cada uno de los signos que estuvimos viendo. Y de esta manera es un ejemplo donde tú puedes desarrollar tu cuento llevando a cabo estas mismas entonaciones, dependiendo de lo que vamos a hacer. Y qué es lo que vamos a desarrollar en la página 189, nos da una recomendación. Pueden usar cualquier aparato electrónico para grabar tu cuento, ya sea teléfono, grabadora, computadora. Al terminar de grabarte la lectura de tu cuento, vas a escucharla y te vas a hacer la pregunta, ¿se oye bien? ¿Sí o no? Ya depende de cómo tú te sientas y cómo te escuchas, vas a contestar aquí en tu libro, en la página 189 de lengua materna, primer grado, vas a contestar si tu grabación o tu lectura se escuchó bien. Y luego ya después, si en caso de que haya sido no, de que hayamos tenido algunas diferencias o algunos errores, vamos a repetirla, o sea, vamos a volvernos a grabar, nos volvemos a escuchar hasta que se escuche bien. El objetivo es que practiques la lectura, que hagas las entonaciones adecuadas y pues que reconozcas si estás llevando a cabo una lectura correcta de acuerdo a la entonación. Pero para esto te quiero explicar algo. Aquí en el libro comenta que te puedes grabar con un aparato electrónico. Obviamente a veces no tenemos esos medios. No todos contamos con un celular, no todos contamos con una laptop o con una grabadora para hacer este tipo de grabaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Aprovechando que todos estamos en casa, tú vas a hacer lectura en voz alta de tu cuento. Puedes aprenderte algunas partes de este cuento, apréndetelas y luego ya después tú desarrollas la lectura o lo puedes hacer, no sé si recuerdes a Alan, el niño que nos representó el cuento y que él traía todo en su memoria, él no estaba leyendo. Bueno, puedes intentarlo y hacerlo como él. E incluso hacerlo con una entonación de canción, ¿verdad, maestra Blandi? Así es, porque tú puedes crear ahora tu propio cuento. Así es, y ya que tengas tu cuento y desarrolles tu lectura, si no te puedes grabar, pues que alguien te escuche y que ellos te digan y te den recomendaciones, que te digan, no, pues aquí tienes que cambiar tu entonación o de aquí de esta forma tienes que detenerte en las pausas, etcétera. Entonces, pues vamos a poder contestar esta pregunta, ya sea que te hayas grabado o no. Por eso te hice ese comentario. No es 100% necesario que te grabes, con que alguien te escuche y te diga si lo hiciste bien o no. Y si en caso de que no, puedes seguir practicando hasta que lo hagas correctamente. Y con esto ya terminamos lo que es la página 189. Y nos vamos a la última parte. Esta parte también viene en el libro, pero lo vas a agregar en tu carpeta. Dice así, dibujen en una hoja los momentos más importantes del cuento que escribieron. ¿Nos puede ayudar con el número 2, maestra Blandi? Claro que sí. Invita a tu familia a escuchar tu cuento y muéstrale los dibujos que realizaste. Es así, maestra Yuli, como podemos trabajar en familia y estar más unidos en estos momentos que tanto anhelamos. Así es. Entonces, repito, esta es la actividad para la carpeta de experiencias primer grado. ¿Qué hicimos? Primero contestamos la página 189. Esta actividad es muy simple, ya que estamos casi al final de nuestro libro, maestra Blandi, casi estamos terminando. Pero, ¿qué es lo que nos falta ver? Pues nos falta hacer repaso de lo que son todos los contenidos y de esta manera, pues nosotros vamos a poder avanzar. En esta ocasión,
hicimos ya días anteriores, habíamos hecho nuestro cuento, ahora lo vamos a leer en voz alta, lo vamos a representar y nos van a decir. Después de eso, dibujas los momentos más importantes de tu cuento para que tu familia te escuche y les muestres tus dibujos. ¿Qué vas a poner aquí? Los dibujos y tu cuento. Así es, maestra Yuli. Es que es muy importante que a lo largo de este trimestre hemos estado hablando paso a paso cómo ir construyendo este cuento, desde como entonación, la voz, los signos, que son muy importantes, los signos de interrogación y de exclamación, y que aunado a esto, pues ya se complementa nuestro cuento. Así es. Entonces, con esto damos por terminado lo que es la asignatura de lengua materna primer grado. De esta manera ya ustedes que terminen su cuento, si se pueden grabar, se graban y lo llevamos a cabo, realizamos nuestra carpeta de experiencias y lo agregamos. Así es, acuérdense, es muy importante que en estas actividades puedas trabajar y elaborar tus propios dibujos. ¿Por qué? Porque estás despertando la creatividad. Aún así, estás aprendiendo a escribir tus propios cuentos. Inclusive puedes pedirle ayuda a mami si aún todavía no lo puedes hacer por ti mismo. Decirle, mami, ¿sabes qué? Yo puedo crear un cuento. No necesariamente tiene que ser de tu libro de texto. Puedes crear tu propio cuento. Así es, y pues ya con esto terminamos lo que es primer grado. Para después del corte regresamos con segundo grado. Así que vamos a un corte. Acuérdate de lavarte las manos. Muy bien, y estamos de regreso, alumnos, padres de familia, con segundo grado lengua materna. Maestra Yuli, pero antes de continuar, tenemos un aviso importante para nuestros alumnos que están en casa. Así es, los vamos a invitar a que participen en una dinámica similar a la que hicimos el Día de las Madres. Pero ahora respecto al Día del Maestro, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir una carta a tu maestro. Recuerda, a tu maestro de grupo. No vayas a escribirles una cartita a nosotros. Es para recordar a tu maestro. ¿Qué le quieres decir a tu maestro este día tan especial que va a ser mañana? Escribes tu carta, vas a la página de Secretaría de Educación, entras ahí a la liga de la carta y te van a salir la lista de correos si estás del correo de primarias a donde vas a enviar tu cartita. Esta carta va a ser seleccionada y te vamos a dar los resultados el día 21. Entonces tienes hasta mañana a las 6 de la tarde para enviar tu carta al correo que viene en la página de Secretaría de Educación. Así es, maestra Yuli. Acuérdense que es muy importante ponerle tu nombre, la escuela a la cual perteneces y el grado. Recuerda, y esta carta va a ser dedicada para tu maestro. Así que ya sabes, a participar. Ahora bien, vamos a empezar con segundo grado lengua materna con el aprendizaje esperado que dice así. Seleccionen e identifiquen los elementos y características de la obra de teatro. Ay, creo que eso ya lo hemos estado viendo y creo que ya vamos a saber de qué se trata, ¿verdad, maestra Yuli? Así es. Durante estos días hemos estado viendo algunos guiones teatrales y los hemos representado también. Pero ahora lo importante es ver su estructura, o sea, cómo están hechos, qué tipos de letras tienen, cuáles son sus partes, de qué se trata y de esta manera tú puedes reconocer las características de un guión de teatro, que si tú ves y tú en tu libro de lecturas, por ejemplo, ves un poema, ves un cuento y ves un guión de teatro, tú sepas distinguir las diferencias entre cada uno de estos. Y para esto vamos a recordar lo que es el guión de teatro que hemos estado viendo durante las clases anteriores. En este caso es el guión del recortable 5. No sé si recuerden la primera obra que les representamos con los títeres, que fue la de los ratones. Y para esto la maestra Blandi nos va a explicar lo que es la página 175. Claro que sí, maestra Yuli. Miren, vamos a analizar la obra de teatro de la página 175 de tu libro de texto de lengua materna. Elijan una de las dos obras de teatro para representarla
y léela en voz alta. Vamos a ver, también te acuerdas que íbamos a distribuir los personajes, que le íbamos a pedir ayuda a mamá o a nuestros hermanos incluso que nos ayudaran a representar un personaje en específico. Vamos a buscar dentro del texto las partes que están escritas con una letra diferente. Inclusive vas a poner mucha atención a una letra que está de un color distinto. Fíjate muy bien en los ejemplos. Por ejemplo, maestra Yuli, en el caso de los ratones, ¿te acuerdas? Así es, yo recuerdo que en ese guión, maestra, las letras venían en diferente color, en este caso eran color rojo y venían representadas entre paréntesis. Les voy a dar lectura de un ejemplo de lo que venía en ese guión de teatro. Dice así: los dos ratones se toman de las manos y se besan ambas mejillas. Esa es una indicación. Y la siguiente, que venía en color diferente, era: se escucha un maullido. Los ratones gritan al unísono y corren a esconderse. Estas son dos oraciones que venían en nuestro guión, maestra Blandi, y venían de forma diferente. Pero usted me puede explicar por qué estos textos y estas oraciones de las partes del guión vienen entre paréntesis, maestra, y por qué venían con letra de diferente color. Claro, ¿me puede explicar? Claro que sí, maestra Yuli. Es porque son acotaciones. ¿Qué es eso? Las acotaciones son instrucciones escritas en una obra de teatro, ya que indican lo que tienen que hacer o las acciones que hace el actor, que en este caso eran los personajes, como la del ratón, que decía al maullido del gato y al unísono corrieron. Entonces, vamos a ver que estas letras, si tú tienes tu libro de texto recortable 5, verás que tienen diferente tono la letra, ¿sí? ¿Por qué? Porque las acotaciones te está diciendo qué es lo que hace el personaje antes de hablar. Entonces, la acotación es lo que el actor, en ese caso, es lo que va a realizar el actor, no lo que dice, ¿verdad, maestra Blandi? Exactamente, es lo que hace antes de hablar. O es lo que está haciendo también mientras participa, y son las actitudes también puede ser, ¿verdad, maestra? Y entonces estas las identifico porque vienen entre paréntesis y con un color diferente. Diferente, así es, pero hay otra característica, maestra Yuli, que también viene en nuestra obra de teatro, que es el guión. El guión indica el cambio del interlocutor en un diálogo. Interlocutor quiere decir inclusive las dos personas que pueden estar hablando o los dos personajes, ¿sí? Y en este caso lo hemos hecho con un ejemplo que te mostramos en pantalla. ¿Te acuerdas del juego tradicional Juguemos en el Bosque? Bueno, jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está, porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Lobo, lobito, ¿estás ahí? No, me estoy poniendo los pantalones. Ahí, maestra Yuli, vienen unos guiones, los cuales nos indican quién habla primero y quién responde después. Ok, entonces estos guiones, maestra, son, como dice ahí, la raya de diálogo, ¿verdad? El guión nos indica lo que el personaje va a decir. Así es, ¿verdad, maestra? Así es, maestra Yuli. Por eso también te los marcamos aquí con rojo y con verde para que los puedas identificar más fácilmente y que observes que tienen un guión antes de iniciar. Muy bien, en este caso pues es un juego tradicional y ahí viene representado el diálogo. Pero en el guión teatral, viene primero el nombre del personaje, luego el guión y lo que él va a decir. Ahora vámonos a lo que es la página 176. Ahí vienen 3 preguntas. ¿Qué tipo de información hay en ellas? O sea, en las acotaciones. Ahora les preguntamos a ustedes, ya que vimos un ejemplo de una acotación en el guión y ya que sabemos cuáles son las acotaciones, ¿qué tipo de información son las que hay en ellas? Piénsenle poquito y luego la maestra Blandi nos va a ayudar un poquito con la respuesta. ¿Recuerda la definición que nos dio la maestra? Claro que sí, maestra Yuli. Acuérdense que estas acotaciones y guiones lo vamos a ver de acuerdo a nuestro recortable 5 de los ratones,
todas estas respuestas las vamos a contestar de acuerdo a ese cuento o a esa obra de teatro. ¿Qué tipo de información hay en ellas? ¿Ya viste y observaste muy bien tu libro de texto? Bueno, la respuesta es las instrucciones que debe de hacer el actor en la obra. La siguiente pregunta, maestra. ¿Hay otras partes con ese tipo de letra en el resto de la obra de teatro? Y ahí tú las puedes identificar. Y estas partes que tú identificas son lo que dice el narrador. Lo que dice el narrador también viene representado de manera diferente. ¿Y para qué sirven las acotaciones, maestra Blandi? Las acotaciones nos hacen las entonaciones y saber cuándo hablar, aparte de decir qué hacer, qué es lo que va a hacer el personaje en un determinado momento de la obra de teatro. Para continuar, les voy a dar un ejemplo de un cuento. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer después en la siguiente actividad de la página 176? Vamos a comparar este cuento con el guión de los ratones que tú estás viendo. Le vamos a dar lectura. La zorra y el cuervo. La zorra salió un día de su casa para buscar qué comer. Era mediodía y no se había desayunado. Al pasar por el bosque, vio al cuervo que estaba parado en la rama de un árbol y tenía en el pico un buen pedazo de queso. La zorra se sentó debajo del árbol, mirando todo el tiempo al cuervo, y le dijo estas palabras. Querido señor cuervo, ¿qué plumas tan brillantes y hermosas tiene usted? Apenas puedo creerlo. Nunca he visto nada tan maravilloso. Me gustaría saber si su canto es igual de bonito, porque entonces no habrá duda que es usted el rey de todos los que vivimos en el bosque. El cuervo, muy contento de oír esas alabanzas y con muchas ganas de ser el rey del bosque, quiso demostrarle a la zorra lo hermoso de su canto. ¡Crack! La zorra se tapó las orejas, pero abrió bien el hocico para atrapar el queso que el cuervo dejó caer al abrir el pico. Lo atrapó, lo masticó despacio, lo saboreó, se lo tragó y le dijo al cuervo, muchísimas gracias, señor cuervo, ¡qué sabroso desayuno! La zorra se fue relamiéndose los bigotes y el cuervo se quedó muy pensativo. Con esto vamos a poder contestar la tabla de la página 186, donde tenemos las comparaciones de la obra de teatro y el cuento. Recuerda, la de los ratones es la imagen que pasó anteriormente y el cuento es el que te acabo de leer. Los diálogos de los personajes, ¿están señalados con guiones? Sí, ¿En maestra. la obra de teatro? Sí. ¿En el cuento? También, maestra Yuli, también viene marcado los diálogos. ¿El texto está escrito para que los actores digan sus diálogos? ¿En la obra de teatro? Sí. ¿Y en el cuento? No, maestra Yuli. Así es, ya que en el cuento no hay actores. ¿Hay acotaciones? En la obra de teatro sí. Sí. ¿En el cuento? No, No, maestra. así es. Los personajes enfrentan un problema que deben resolver. ¿En la obra de teatro? Sí. ¿Y en el cuento? También, maestra Yuli, también Así tienen los personajes un problema y lo enfrentan. Así con esto ya terminamos lo que es nuestra página del libro de lengua materna y nos vamos a la carpeta de experiencias segundo grado. ¿Qué vamos a hacer? En la carpeta de experiencias de segundo grado vas a escribir las diferencias entre un cuento y un guión de teatro. Además de leer un guión de teatro e identifica sus partes, las partes que hemos estado hablando en el transcurso de esta clase, que son las acotaciones y el guión. Además, maestra Yuli, yo creo que los niños ya van a poder comprender un poquito más cómo es una obra de teatro y yo te aseguro que les va a gustar representarla. Así es, porque no nada más es esto. Ahorita estamos aprendiendo las características, ya aprendimos cómo llevarla a cabo, cómo leerla. Pero durante los siguientes días va a estar muy emocionante porque además vamos a ir aprendiendo cómo hacer algunos títeres para poder llevar a cabo este guión de teatro y que tú lo puedas representar en tu casa, ya sea que te grabes o no, pero que lo hagas con títeres y lo representes de una manera muy divertida. Y con esto nos vamos a lo que es la respuesta del acertijo, maestra Blandi. Así es. Y la respuesta del acertijo es
Soy bonito por delante, algo feo por detrás. Me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. El espejo. Así es, y más bonito si tú te reflejas en él. Entonces con esto nos despedimos. Recuerden felicitar a sus maestros el día de mañana, escribirles su cartita y pues nos despedimos. Que tengan un excelente día. Hasta Y recuerda, quédate en casa.